Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 119, y vamos a dar lectura al verso número 1. Salmo 119, verso 1. Dice la palabra del Señor así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos en esta mañana, porque tú nos tienes aquí reunidos en tu casa para darte gracia a ti, Señor, por todas las bondades que tú has dado en el transcurso de esta semana que terminó y en esta nueva semana que hoy estamos empezando. Gracias por este tiempo que tú nos has dado de alabar, de bendecir tu nombre, y ahora queremos considerar el mensaje de tu palabra. Te damos a ti toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. 8 días atrás, el pasado domingo, hablábamos acerca de la perfecta ley de Jehová. Recuérdese que la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. En otras palabras, el consejo de la palabra de Dios es perfecto. Y por eso es que, siguiendo el hilo de lo que veíamos días atrás, hoy quiero hablar acerca de algo que es importante, que usted como cristiano aprenda. Y si ya lo sabe, que lo recuerde, pero no solamente que lo recuerde, sino que viva por ello. Hoy quiero hablar acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice el verso 1. Bienaventurados. Esta palabra bienaventurado podríamos transcribirla como feliz, dichoso, alegre, bendecido. Bienaventurado los perfectos de camino. Y esto es muy importante: los que andan en la ley. ¿Qué significa los que andan? Los que se someten, los que obedecen, los que practican, los que viven la ley de Jehová. Mire, la autoridad de la Biblia subyace, reposa, descansa en su autor. Y usted tiene que estar seguro quién es el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia o las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia es la palabra escrita de Dios. Así que la autoridad de las Sagradas Escrituras, ¿de quién dependen? Dependen enteramente y exclusivamente del Dios Altísimo. Por eso es que el salmista del Salmo número 119, él continúa y él dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿A quién le buscan? Al autor de la Biblia, a Dios. ¿Qué más? Hermanos, considerando que la Biblia es la autoridad, considerando que ella depende enteramente, su autoridad depende, reposa exclusivamente del Dios Altísimo, no de los hombres. De esa manera, aparte de la Biblia, la iglesia, quiero que entienda, la iglesia no tiene otra fuente infalible de autoridad. Mire, a veces alrededor de los tiempos, no ahora, sino alrededor de la historia de la iglesia, si usted se pusiera a estudiar lo que se llama teología, esa teología profesional o académica, usted se da cuenta que allá por el siglo II, siglo III, hombres de Dios que conocieron a Juan, o a los discípulos de Juan el apóstol, etcétera, hombres de los primeros siglos que a veces se los conoce como los padres de la iglesia.
Pues estos hombres escribieron libros. Hoy en nuestro tiempo, hombres de Dios también escriben libros. Esos libros mayormente se inspiran o se basan en la palabra de Dios. Pero esos libros no son la autoridad. Ellos no transmiten la autoridad. Quiero decir, a veces un predicador, un pastor, un escritor cristiano escribe un buen libro, pero la Biblia nos dice examinándolo todo. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar en la predicación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces, en vez de decir Saúl, puedo decir Samuel. O a veces doy mala cita bíblica. O a veces lo que yo enseño puede ser que no esté 100% correcto con lo que dice Dios en su palabra. Por eso es que usted tiene que oír. En casa, volver a leer. Meditar. Pero antes de meditar, ore. Lea cuidadosamente y pídale al Espíritu Santo que le hable. O puede ser que yo no le transmito todo el consejo, no porque no le quiera transmitir todo el consejo, sino porque soy limitado. Pero la palabra de Dios no es limitada. La palabra de Dios es poderosa, es perfecta. Entonces, los hombres de Dios son falibles. Los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas son falibles, pero la palabra de Dios es nuestra fuente infalible de autoridad. Por eso es que quiero que en esta breve meditación veamos algunas cosas, veamos el origen de la Biblia, veamos su autenticidad y su mensaje revelado en la palabra de Dios. En primer lugar, el origen de la Biblia y la revelación divina. Continúo. Abra su Biblia en el Salmo número 119. Mire lo que dice el verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, dice el salmista. Mire lo que dice el salmista. Tus estatutos guardaré. Salmo número 119. 119, verso del 1 en adelante. Pero consideremos lo que el salmista nos está expresando. Mire lo que dice el verso 8 del Salmo 119. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Señor nunca nos va a dejar. Ayer escuchaba una pequeña reflexión o una porción de un mensaje de un pastor, es un pastor de México, y él decía lo siguiente, no con estas mismas palabras, pero la idea era esta, que la Biblia hoy se ha convertido en un libro de lujo, en el libro de lujo más vendido. ¿Pero por qué él decía un lujo? Porque la gente en la casa lo tiene la Biblia y la tiene nuevita, porque no la usa. La Biblia a veces se está llenando de polvo, o a veces solamente la cogemos cuando vamos al culto. Cuando el salmista en el Salmo número 1 dice: bienaventurado el que medita de día y de noche. Para que ahí usted va a comprender mucho más, hermanos. Pero volviendo a lo que estamos enseñando en esta mañana, mire, el origen de la Biblia. El origen de la Biblia, y para eso manténgase ahí usted en Salmo 119. Yo quiero leerle algo que escribió el apóstol Pedro.
Pero mire lo que Pedro escribe. Manténgase allí, no se mueva, porque si no se va a extraviar. Y quiero que usted preste la debida atención a la enseñanza, porque esto es importante, hermanos. Dice el apóstol Pedro, 1, 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, ¿qué es lo que Pedro está enfatizando? Que las Sagradas Escrituras no tienen origen en los hombres, sino que el Dios mismo, propiamente Dios, es el autor. Esto nace de voluntad de Dios. Pablo también corrobora esta idea. Él escribe en 2 de Timoteo 3:16, un versículo muy conocido: toda la Escritura es inspirada. Y esa palabra inspirada en el original es una palabra que se expande, es decir, que tiene una amplitud en su significado. Es como que si Dios sopló, como que Él le dijo. Mire, por el tiempo, Dios habló de muchas maneras con los diferentes autores o escritores de la Biblia. Dios hablaba por un sueño, Dios hablaba por una visión, Dios a veces le hablaba por voz audible, Dios a veces enviaba a un mensajero, como un mensajero, un ángel, o a veces aparecía el ángel de Jehová. Cuando usted en la Biblia escucha esta expresión, el ángel de Jehová, lo más probable es que aquí se está refiriendo al Señor Jesús, pero antes de que Él se encarnara en el vientre de María. Porque el Señor Jesús no es que nació en el día que María quedó embarazada, no. Él siempre ha existido. Él es eterno. Amén. Alfa, omega, principio y fin. Él no tiene ni principio ni fin. Entonces, hermanos, pero no solamente esto, sino que los discípulos enseñaban que la Biblia fue escrita por hombres, pero sin embargo, bajo inspiración, bajo supervisión divina. Mire lo que dice, manténgase ahí usted en Salmos, pero mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice así. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13 y 14, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero que usted analice, usted cuando no tenía a Cristo, usted tal vez cogió un día la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia? Y usted leyó y ¿sabe lo que dijo? No entiendo. ¿Por qué? O se le hacía pesado, porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Nosotros, para poder entender la palabra de Dios, no es que tenemos que saber griego ni hebreo. Eso nos ayuda. Pero no es por el conocimiento humano. Esto es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso ore antes de leer, hermanos. Ahora, continuando. Las Escrituras son la revelación de Dios acerca de sí mismo. De esta forma, teniendo su origen en Dios, la Biblia tiene autoridad. En consecuencia, ella constituye la única regla de fe infalible. No solamente que es infalible, sino que tiene que ser practicada. Usted puede conocer la Biblia, pero si no la practica, va a ser un libro de lujo. ¿Y para qué practicamos la palabra de Dios? ¿Para qué practicamos su enseñanza? Para la vida y carácter del cristiano. Usted ya es salvo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? No para ser salvo, sino para qué? Para crecer.
para tener vida y vida en abundancia. Una vida conociendo a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios Todopoderoso. Y para que su carácter cristiano sea como el de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? Él dijo, escudriñad las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, nuestra declaración de fe como Asamblea de Dios Ecuatoriana, nosotros como Asamblea de Dios, no solamente aquí en San Isabel, no solamente aquí en Ecuador, alrededor del mundo existe esta denominación. Aunque quiero decirle que la palabra Asamblea de Dios, lo que significa es iglesia de Dios. Y esto es algo que toda iglesia que dice ser cristiana tiene que tenerlo en su declaración de fe. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Que reconocemos que las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia es la palabra de Dios, la única revelación divinamente escrita dada por el Espíritu Santo para la humanidad. Ahora, Dios, Él se ha revelado. Y tenemos dos clases de revelación, porque ya hemos visto el origen de la Biblia. ¿Cuál es el origen? El origen es de Dios. Ahora, su revelación, la revelación divina, ¿cómo Dios se ha revelado? Tenemos por un lugar la revelación general y por otro lado la revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? Es lo que Dios ha dado a conocer en todas partes. ¿Y cómo Dios se ha dado a conocer? Por medio de la historia, por medio del universo y por medio de la naturaleza humana. ¿Cómo? A través de la historia. Recuérdese que Dios es soberano. Es decir, que Él tiene el control de la tierra. A pesar del pecado, Dios sigue el control de todo. Y la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. Amén. Amén. Mire, uno puede decir, nosotros pusimos al presidente. Dios le dio la vida. Puede ser que usted esté a favor del actual presidente o esté en contra del actual presidente, pero nuestro deber como iglesia es orar primeramente para que ese hombre venga a Cristo, segundo para que se humille, para que reconociendo sus fallas él busque que Dios lo dirija y así poder llevar el rumbo de la nación. Y aunque él no reconozca, oremos por el actual gobierno, por todas las autoridades. Ahora, mire, Dios se revela en su soberanía. Él controla los eventos, Él quita, Él pone gobiernos. Y fuera de Dios no puede pasar nada fuera de su voluntad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, présteme la debida atención. Romanos capítulo 11, en el verso 22, dice así de la siguiente manera. Mirad pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces tú en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire, aquí le está diciendo una palabra a Israel. Dios en su amor, en su bondad, mantiene a Israel. Es como a las naciones, es como a los gentiles. Esta palabra mayormente era para los gentiles. Nosotros hemos sido injertados dentro del árbol, pero este árbol de la higuera, cuando me refiero a este árbol de la higuera, estoy hablando de Israel. Fuimos insertados en el pueblo de Dios. No éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. Y Dios, ¿qué nos dice? Que nos mantengamos fieles, porque si no nos puede sacar, nos puede cortar. Ahora, Dios, todo lo que vemos, aún, mire, la maldad. El Señor no dijo que la maldad se iba a multiplicar, dijo que la maldad se iba a multiplicar. Entonces usted ve una prueba visible de que lo que Dios ha hablado es verdad. Pero mire, cómo Dios también se revela en el universo. La Biblia dice, el salmista dice, los cielos
cuentan la gloria de Dios. Dios manifiesta su poder en las cosas creadas, en el cielo, en la tierra, en el mar y en toda la creación. Pero Dios también se revela en el ser humano que es creado a imagen y semejanza divina. La naturaleza humana, la naturaleza moral de la humanidad. Mire, a pesar de que el pecado nos afectó a todos los seres humanos, a pesar de que usted nace con una naturaleza pecaminosa, es decir, inclinada a hacer lo malo, no significa que la imagen de Dios quedó totalmente borrada del hombre. Por eso es que a veces vemos actos de bondad en el ser humano. Por eso es que vemos el amor de una madre. Hoy se celebra el Día de las Madres. Y a veces la gente que dice, aunque mire cómo estamos cada vez yendo a peor. Pero a veces, ¿qué se decía? Hoy casi ya poco se dice. Que el amor de una madre es comparable con el amor de Dios. Y en parte podríamos decir que era así. Pero hoy muchas madres o muchas mujeres están luchando ¿para qué? Para que en los tribunales, en las entidades de justicia, se permita que la mujer pueda abortar. Y eso es contra la palabra de Dios. Eso trae juicio a las naciones. Pero a veces vemos el acto de amor de una madre por su hijo. Ahí vemos ese atisbo de la moralidad, del amor de Dios. Aunque no lo vemos de una forma completa, correcta, lo vemos de una forma inapropiada. ¿Por qué? Por el pecado. Pero todo esto revela el amor de Dios. Esto revela el carácter moral de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Tengo algunas citas, pero quiero solamente leerle una que está en Romanos capítulo 2. Dice así. Pero usted manténgase allí en Salmos. No se cambie porque más luego vamos a volver. Dice, porque no hay acepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, mire, hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiero ponerle un ejemplo. Al estudiar las culturas, por ejemplo, en nuestro país, habitaron hace 500, 600 años atrás, antes de la llegada de los españoles, ciertas culturas indígenas, ciertas culturas prehispánicas conocidos como los cañaris, los puruáes, los quitumbes, los cañaribambas, los incas, etc. Ellos también tenían una especie de código moral y ellos sabían que robar era malo, que matar era malo. Ellos tenían ciertos preceptos que están de acuerdo a la ley de Dios. No tenían toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no abrieron su corazón al Dios de la Biblia. Por eso es que se fueron tras los ídolos. Pero ciertos aspectos de su código moral estaban bajo la luz de la verdadera ley. Pero debido a que la gente endurece, cada vez nuestra sociedad está yendo de mal en peor. Porque si usted peca y sigue pecando, ¿qué va a pasar? Usted es esclavo del pecado. Pero para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Quiero decirle que esa es una revelación general. Pero, ¿a qué me estoy hablando de una revelación general? ¿Cómo a través de la historia la gente conoce de Dios? ¿Cómo a través de la creación la gente conoce de Dios? Porque si hay una creación es porque tiene que haber un creador. ¿Cómo a través de la naturaleza humana o la naturaleza moral
tenemos un Dios. Pero Dios ha dado una revelación especial. Y esa revelación especial es lo que nosotros le conocemos como las Sagradas Escrituras, la Biblia. La revelación general expone, ¿qué expone? La culpa humana al rechazar el conocimiento acerca de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 1, dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios nos ha dado una revelación especial. La revelación especial es la Biblia. La revelación especial no solamente que nos muestra que somos pecadores, sino que ofrece redención para los pecadores. Nos señala a Cristo, en quien hay redención y salvación. Las Sagradas Escrituras son el complemento perfecto de la revelación que Dios hizo en la historia, que Dios hizo en el universo y que Dios hizo en la humanidad. Mire lo que nos dice Pablo a los hermanos de Colosas. Manténgase usted ahí mismo en Salmos, que ahorita ya vamos a regresar a Salmos. Pero mire, dice en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo usted tiene un conocimiento pleno? Mire, las Escrituras nos dan el pleno conocimiento para lo que usted necesita aquí en la tierra. Pero un día vamos a tener pleno conocimiento en los cielos. Ahí usted va a entender el misterio de la Trinidad. Por la palabra se nos ha revelado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces humanamente como que se nos hace difícil de comprender. Pues cuando estemos en el cielo, Dios nos dará una mente que nos va a llenar de ese conocimiento pleno. Pero hermanos, hemos visto primeramente el origen y la revelación divina. En segundo lugar, quiero que veamos evidencias de la autenticidad bíblica. Mire, yo hace un momento le dije lo que dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios, es útil para instruir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero volviendo a lo que Pablo le dice, a lo que dice el salmista del Salmo 119, mire lo que nos dice más adelante. Dice el verso 11 del Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y quiero tomar este versículo para hablar acerca de las evidencias de la autenticidad bíblica. ¿Cómo Dios o cómo sabemos que la Biblia es auténtica, es real, es palabra de Dios? Por tres maneras. Por la evidencia interna, lo que la Biblia dice acerca de ella. Pedro dice que los que escribieron la Biblia no la escribieron por voluntad propia, sino porque Dios se lo reveló. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia autentifica, esta palabra autenticidad, que proviene del griego autente, significa que es verdadera. La Biblia da vericidad de ella misma, se autentifica a sí misma. ¿Y cómo? Porque mire, la Biblia, que fue escrita en un periodo de 1600 años, eso es lo que se entiende. Desde que se empezó a escribir el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta que se escribió el último libro, pasaron 1600 años.
Se entiende que alrededor de 40 hombres fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Muchos fueron reyes, otros fueron pastores, otros fueron sacerdotes, otros eran hombres muy cultos, como Lucas, el médico amado. Otros eran simples pastores, simples recolectores de frutos. Otros fueron como Moisés, que vivió en un palacio, o como Daniel, que vivió en la corte del rey Nabucodonosor. Pero todos estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo, y hay una tremenda coherencia en las Escrituras. No es que lo que dice Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia, luego el profeta Jonás lo contradice. No es lo que dice el salmista David, es contradecido por lo que dice el apóstol Pablo. La Biblia tiene unidad y consistencia. La Biblia tiene armonía. No tiene contradicción alguna. Y quiero leerle lo que dice para que usted comprenda de qué me estoy refiriendo. En el salmista dice el Salmo 18. Présteme atención, manténgase en el Salmo 19, voy al Salmo 18. Dice el verso 30 del Salmo 18. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y el Salmo 33, el verso 4, dice así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra, mire, toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra. Yo le voy a poner un ejemplo. Es como que si usted tuviera, que le pide a alguien que le haga un mueble. ¿Ya? Y cuando usted llega, le trae el mueble, usted dice, esto lo hizo una sola persona, porque vemos como que si todo es hecho por la misma mano, pero la persona le dice, no, mire, esto lo hizo tal persona, esto lo hizo tal persona, pero todos fueron guiados por mi consejo. Yo le di las instrucciones. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted va a Cuenca, tal vez en el centro de Cuenca, o usted va a los centros comerciales de Cuenca, usted se va a encontrar con ciertas cadenas que venden alimentos. Una de estas es muy conocida, se llama KFC. KFC es una empresa que mayormente vende pollo frito. Pero si usted come el KFC de Cuenca, usted va a encontrar que si usted se va a ciudades como Guayaquil, Quito, o se va a otros países como Estados Unidos, de donde proviene esta cadena, usted se va a encontrar que es el mismo sabor. Y usted puede decir, ¿pero cómo? Porque mantienen la misma receta. Ellos no pueden cambiar la receta. Tienen una receta ya estándar. Tienen otros productos que difieren, pero ellos se caracterizan por vender pollo frito. Y su pollo tiene que saber en todas partes igual. Así mismo es con la palabra de Dios. Fue escrita por diferentes y mucho más. Fue escrita por diferentes hombres, pero fue el Espíritu Santo el que los dirigió. Y por eso es que toda la obra es perfecta. Pero no solamente eso, sino que leímos en el Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esa es la acción del Espíritu Santo. Porque ¿quién de las 3 personas escribió la Biblia? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo el que transmitió, fue el que inspiró. Y es el Espíritu Santo el único que transforma. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando usted abre la palabra, Dios le habla. Si usted abre su corazón a la palabra, es el Espíritu el que va a traer transformación. Esa es una evidencia. Este no era delincuente y ahora
ya no es delincuente. Este no era un drogadicto y ahora ¿qué pasó? Esta no que era prostituta, este no que era mentiroso y ahora ¿qué pasó? Fue transformado por la acción del Espíritu Santo. Y por último, ¿cuál es la tercera evidencia de la autenticidad de la Biblia? Las profecías. Alrededor de la Biblia hay sin número de profecías y ellas se han cumplido. La Biblia autentificaba o profetizaba que el nacimiento virginal de María. Si usted en casa lee al profeta Isaías en el 7:14, dice que he aquí una virgen concebirá. ¿Qué más decían las escrituras? Hablaban de que él iba a morir en la cruz y eso se cumplió. ¿Qué más hablaban? Del lugar de su tumba. Hablaban de su resurrección y no solamente eso. En la Biblia aparecieron nombres de personajes cientos de años antes de que ellos nacieran. El profeta Isaías habló de un tal Ciro, que Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro que iba a ser como un pastor para Israel. Pues eso lo dijo allá por el año 700 antes de Cristo. Por el año 400 o 500 después, antes de Cristo, casi unos 200 años después, apareció un gobernante llamado Ciro. Era un gobernante de Persia. En los tiempos de los reyes, un profeta profetizó que Dios iba a levantar a un hombre llamado Josías, el cual iba a destruir el culto a los Baales. Pasaron casi 300 años y apareció un niño que llegó a ser rey. Y cuando él llegó a ser rey, él cumplió lo que Dios había dicho 300 años atrás. Toda la escritura es inspirada por Dios. La evidencia de las escrituras, ¿cuáles son? Su evidencia misma. Ella declara que es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vemos? En la armonía que hay en la Biblia. La Biblia no se contradice. Como también vemos que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia es el único libro que cambia vidas cuando la persona que lee la Biblia rinde su vida al autor de la Biblia, rinde su vida a Dios. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque contiene profecías que se han hecho realidad, y toda profecía se ha hecho realidad. La Biblia hablaba de que en los postreros días habría pestes. En otras palabras, habría pandemias, habría guerras, habría maldad. Y todo eso lo estamos viendo. Esos son señales de que un día Cristo viene por Israel. Pero antes de que Cristo venga por Israel, tiene que venir por su iglesia. Y entonces, si estos son señales para Israel, nosotros tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Y para finalizar, ¿cuál es el mensaje de las Sagradas Escrituras? Quiero ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Sí, vaya al último libro porque ya cerramos el mensaje. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19. Dice así el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, primer punto, la Biblia tiene supremacía. ¿Cuál es la supremacía de la Biblia? La Biblia es suprema, es la regla infalible. Allá por 1500 se levantaron los reformados, como Martín Lutero, como Juan Calvino, y ellos tenían un concepto: sola escritura. Sola escritura. Solo la escritura es la palabra de Dios. No que lo que dijo el Papa, no lo que dijo el hombre tal, no. Los hombres son falibles. No estamos bajo tradiciones de hombres. Nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios. Nuestra declaración de fe asegura que la Biblia proporciona el conocimiento esencial.
e indispensable para nuestra relación con Dios y con el prójimo. No se necesita, hermanos, de nueva revelación para nuestra salvación, ni necesitamos nueva revelación para nuestro crecimiento espiritual. Las doctrinas necesarias para la salvación ya fueron transmitidas por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras, y ninguna tradición humana suma o resta cualquier cosa. No se puede ni quitar ni se puede añadir. Y vuelvo, la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque como es inspirada por el Espíritu Santo, tiene poder. ¿Y cómo se asemeja a su poder? Es como el fuego. Mire, es como que si usted y yo fuéramos como lo que a veces dice, un diamante en bruto. Mire, el oro, ¿de dónde se extrae? De las minas. Y que el oro sale blanquito, limpiecito. El oro viene todo sucio. ¿Y qué hay que hacerlo? Meterlo en el fuego. Y luego cuando se lo llevan al joyero, él para darle forma, él tiene que darle así como un martillo. Así es como la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el profeta Jeremías. Yo le voy a leer lo que dice Jeremías 23:29. 23:29 de Jeremías. Dice así el profeta Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, las cualidades del fuego y el martillo indican que nada puede impedir el cumplimiento de la palabra. Su poder, el poder de la palabra de Dios es capaz de derribar poderes espirituales. Hermanos, recuérdese cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Él usó de las Escrituras. Él le dijo, escrito está. Y así paró la tentación. Por eso es que usted tiene que conocer las Escrituras. Porque el diablo va a querer venir a destruir, a tentar, a que usted peque. Pero si usted aprende de Cristo, usted igual que Cristo vencerá las sugestiones del diablo al citar las Escrituras. Lea Mateo capítulo 4 y usted se da cuenta cómo el Señor usó las Escrituras y frenó el ataque de Satanás. Por último, el propósito de la Biblia. Nuestra declaración de fe enseña que la Biblia contiene un mensaje claro. No es que la Biblia es un libro difícil de entender, pero para entenderla necesitamos del Espíritu Santo. Es un mensaje objetivo, es un mensaje comprensible. ¿Y de qué trata? Es acerca del amor completo de nuestro amoroso Dios, cuyo fin principal es que por la persuasión del Espíritu Santo seamos llevados a la redención en Jesucristo. En otras palabras, el mensaje central de las Escrituras es el plan de salvación para el hombre. Cuando usted es salvo, ahora somos salvos, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, Dios quiere que usted sea completamente preparado para toda buena obra. Él quiere regenerarlo por completo. Él quiere transformarlo por completo. Él ha hecho de usted una nueva criatura. Amén. Hermanos, en esta comprensión, la Biblia es la revelación de Dios y de su voluntad a la humanidad. De esa forma, el compromiso nuestro como iglesia es innegociable. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Predicar la Biblia como queremos? No, tenemos que predicarla con fidelidad. Tenemos que preparar el mensaje del Evangelio, el mensaje bíblico de la salvación y la liberación de los pecadores. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para concluir este mensaje, las Escrituras son de origen divino. Dios se dio a conocer a través de la historia, se dio a conocer a través del universo, se dio a conocer a través de la humanidad, se ha dado a conocer a través de Cristo y también se ha dado a conocer por medio de las Escrituras.
La autenticidad de la Biblia es confirmada por la evidencia interna, por la palabra de Dios. Ella misma se autentifica. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra autoridad final para la fe y la práctica. Un teólogo llamado Antonio Gilberto, él escribe lo siguiente: el autor de la Biblia es Dios. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo y su tema central es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, obedezca y obedezcamos la autoridad de las Sagradas Escrituras. Amén.